Bienvenidos a Economía para el Desarrollo. Vamos a ver por qué el sector financiero en España vale 0 euros. Anteriormente hemos visto el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, cómo se valora una empresa y la diferencia entre el valor de la empresa según balances y el valor de mercado de esa empresa. En primer lugar, vamos a tomar los datos del sistema financiero español con los datos del Banco de España. Podemos ir a la web del Banco de España y en publicaciones podemos encontrar información sobre el sistema financiero español. Yo ya la he descargado, así que vamos a ver la composición del activo y del pasivo. Este sería el balance de todas las entidades de depósito españolas. Aquí tendríamos el activo y aquí abajo tendríamos el pasivo. Como vemos, ya nos lo dan por separado entre el resto del pasivo y el patrimonio neto, que será el valor conjunto de las entidades financieras. Ahora vamos a pasar las cifras a nuestro balance, que es más sencillo. Quitaremos los datos anteriores del ejemplo de la librería y vamos a convertirlo en el balance del sector financiero. Por un lado, vamos a poner una única partida que serían los créditos, es decir, el dinero que el banco presta, que sería la actividad principal de un banco. Vemos que los créditos son 2.369.482. Y vamos a poner en primer lugar que se trata de millones de euros. Es decir, que estaríamos hablando de 2.369.482 millones de euros. Y vamos a poner también el total. El resto de partidas no las vamos a poner. Vemos que es 3.900.936. Por el lado del pasivo, únicamente vamos a indicar el valor de los depósitos. Que sería la deuda principal de un banco. Es decir, los depósitos es dinero que el banco nos debe. Por tanto, el banco se financia con nuestro dinero y luego lo presta como créditos que figuran en su activo. El total de depósitos, si lo vemos aquí, sería 1.771.690. Lo anotaremos aquí. El resto de partidas no las vamos a poner para simplificar y que sea más sencillo seguir el ejemplo, y el total del balance lo vamos a volver a poner, que es 3.936, que cuadra activo con el pasivo. Y por último vamos a poner el patrimonio neto, es decir, el valor del conjunto de entidades de depósito, que serían 232.195. Aquí podemos ver las partidas más importantes del sistema financiero español. Vamos a proceder ahora a analizar los datos con esta situación. Lo primero que vemos es una diferencia importante entre el total depósitos y el total créditos. Vemos que los depósitos son claramente inferior al total de créditos. Eso quiere decir que el sistema financiero está prestando más de lo que tiene. Para ello debe buscar más financiación aparte de nuestros depósitos, por lo que acude a los mercados a buscar más financiación. Si esos mercados dejan de financiar el sistema financiero español, aunque los depósitos se mantengan, no hay capacidad para mantener el nivel de crédito actual. En segundo lugar, veamos el tanto por ciento de fondos propios respecto al total del balance. Y lo haremos dividiendo la cantidad de fondos propios por el total del balance para ver qué relación hay. Vemos que es un 5,95%. Eso quiere decir que de cada 100 euros, 5,95 son propios del banco y 96,05 son deuda. Es un porcentaje muy bajo, un 5,95. El sector financiero es un sector tradicionalmente apalancado, es decir, que opera con mucha deuda. Si volvemos al ejemplo pasado de la librería, vemos que los fondos propios son prácticamente como la deuda, es decir, casi un 50%. Para una empresa se suele tomar como referencia un 20%, es decir, de cada 100 euros, 20 serían propios, el capital de la empresa, y 80 serían deuda.
Si el tanto por ciento de deuda es superior, suele ser uno de los criterios básicos para denegar la financiación por parte de un banco. Si en este caso es no solamente inferior al 20%, sino que tan solo un 5,95%, quiere decir que si el sector bancario se tuviera que analizar y prestar a sí mismo, seguramente se denegaría. ¿Qué problemas o riesgos podemos encontrar? Por un lado, que los mercados no financien las necesidades del sector financiero y no puedan seguir con su negocio habitual de prestar. Por otro lado, que los depósitos disminuyan. Mucho dinero del recibido está prestado. Hay una pequeña parte en tesorería, pero si la gente retira su dinero no se podrá devolver, no porque no exista, sino porque está invertido en activos. No hay una correlación entre realizable, que es la capacidad que explicamos de convertir en dinero líquido un activo, y exigibilidad, que es la capacidad de devolver lo que se debe. Hay depósitos a la vista que habría que poder devolver mañana mismo, invertido en activos que van a tardar años en hacerse dinero. Por ejemplo, casas, promociones sin acabar o suelo. Otro riesgo que podemos encontrar es que el activo puede caer de valor. Si lo que está en el activo se deprecia, eso hay que indicarlo en la cuenta de pérdidas y ganancias como pérdida. Es lo que vimos que se conocía como provisiones. Se pueden depreciar los inmuebles, activos adjudicados que caen de valor. También se puede depreciar la cartera crediticia, es decir, que el dinero prestado por los bancos no se devuelva, es lo que se conoce como morosidad. Si esto pasara, de hecho está pasando, la forma de corregir el pasivo para igualarlo al activo, que pasaría a ser inferior, sería a través de bajar los fondos propios, porque lo que se debe se sigue debiendo igualmente. Para bajar los fondos propios habría que anotar estas depreciaciones de activo en la cuenta de pérdidas y ganancias. Veamos entonces la cuenta de pérdidas y ganancias del sistema financiero español en 2011. Vamos al mismo informe, preguntamos por la cuenta de pérdidas y ganancias y aquí podemos ver la cuenta de pérdidas y ganancias del sistema financiero español. La estructura es un poco diferente a la que hemos visto que es tradicional. Esta está enfocada a las cuentas de los bancos, con lo cual el primer ingreso serían productos financieros, que serían los intereses que cobran por los créditos, y el primer coste serían los intereses que pagan por los depósitos. Y esto nos daría un margen de intereses. Vamos a colocarlo en nuestra cuenta de pérdidas y ganancias. En nuestra cuenta de pérdidas y ganancias ya la he adaptado al formato que utilizan las entidades financieras. Así que vamos a traspasar las partidas más importantes. Por un lado, los productos financieros, 137.000, lo pondremos redondeado porque tampoco importa el detalle. Y los gastos financieros, que serían los intereses que pagan los bancos, 73.893, pondremos 74. Esto nos daría un margen financiero, que sería la diferencia entre los ingresos cobrados y los ingresos pagados por un banco. Y por último estarían las comisiones netas, que también sería una cantidad importante de ingresos, las vemos aquí, 23.591. Anotaremos aquí 24.000. Esto nos daría un margen bruto de 87.000 redondeado. Si vemos aquí hay otras partidas, resultado de operaciones financieras, resultados de entidades método participación, que dan un margen bruto total de 98.000. Así que pondremos el que nos dan y tendremos todo en cuenta. Una vez tenemos los ingresos que serían 98.000, tenemos los gastos de explotación. Los gastos de explotación vemos que suben a 50.000. Estos gastos serían pues el personal, los empleados de los bancos, el patrimonio. Y esto nos daría un margen de explotación de 48.000. Este tendría que ser el beneficio de la banca, 48.000 en total del sistema financiero español. Pero, como vemos que hay unas provisiones, van a ser los que van a reducir el resultado final. Si vemos hay unas pérdidas, deterioro o provisiones específicas de 29.000. Esto quiere decir las pérdidas por caída del valor de la cartera crediticia. Y vemos otra partida también importante que es de 11.000, que son pérdidas por deterioro de activos distintos de la inversión crediticia. Es decir, los activos que tenemos que se están depreciando, como por ejemplo pisos en propiedad del banco que valen menos. Esto ha caído en 11.000. Si ponemos 29.000 por un lado y 11.000 por el otro, nos dan 40.000. Esto quiere decir que el resultado neto serían 8.000. Vamos a mirar
el resultado neto del sistema financiero español y vemos que da 7.700, es decir, los 8.000 redondeados que hemos encontrado nosotros. Con esto podemos ver que el impacto de las provisiones es muy grande, es decir, de lo que debería ganar el sistema financiero español, que serían 48.000, por causa de las depreciaciones de los activos, solamente se ganan 8.000. Se puede ver fácilmente que si al año que viene las provisiones fueran un poquito más altas, por ejemplo 50.000 o 60.000, el sistema financiero entraría en pérdidas. Por otro lado, hemos visto que el valor de balance no tiene por qué coincidir con el valor de mercado. Esto es porque el valor de mercado tiene en cuenta beneficios futuros. Normalmente, si una empresa vale X en el balance, recordemos que es el valor de los fondos propios, el valor de mercado suele ser mayor, ya que incorpora la capacidad de generar beneficios en un futuro. Si eso no fuera así, podría ser que el valor de mercado fuera inferior al del balance. Esto querría decir que lo que se espera en el futuro no son más beneficios, sino menos o incluso pérdidas. En el sector financiero en general y en España en particular, hace un tiempo que el valor de mercado es inferior al de balances. Eso quiere decir que lo que se espera son menos beneficios o más pérdidas, ya sea porque la deuda es más cara o porque los activos suben de morosidad. El sistema financiero español tiene un total de capitalización de 90.100 millones de euros. Como vemos, el valor de mercado es inferior al valor que ponen los balances de esos mismos bancos. Si calculamos nuevamente el valor de la capitalización por el total del balance, vemos que nos da un porcentaje del 2,31%, es decir, que si atenemos a cuenta a las perspectivas del sistema financiero español, el valor de hoy sería el 2,31% del total, es decir, que 2,31 sería el valor de los que es propiedad de los bancos y 98 sería deuda. Como hemos visto recientemente, se ha preparado un fondo de 100.000 millones de euros para recapitalizar el sector financiero español. Esa cantidad equivale al valor de toda la banca española, o lo que es lo mismo, el valor que se necesita para salvar el sistema financiero español es superior al valor que se le da al propio sector. Eso quiere decir que el sistema español financiero vale 0 euros. Otra cosa es si se puede salvar o si puede valer más que 0 en el futuro. Eso es posible, pero siempre porque se le dé dinero, ya sea el Estado, la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional. Si no se le da dinero, el valor del sistema financiero español a día de hoy es 0. Más adelante veremos por qué esa cantidad de 100.000 millones podría ser insuficiente o qué significan las ayudas que se están recibiendo para comprender mejor la situación actual. Más información en economiaparaeldesarrollo.com.